Pero hay otras ocasiones como esta, ¿no es cierto? Una de las historias más espeluznantes en el Antiguo Testamento es la historia de Usa, el coatita. Todos ustedes conocen la historia de Usa. Y no se trata de las siglas del país norteamericano. Es la historia del traslado del Arca de la Alianza. Recuerden que el Arca de Pacto era el trono de Dios. Era el artículo más sagrado en el lugar santísimo. Y había caído en manos de los filisteos. Y luego, a través de una serie de increíbles incidentes, había sido devuelta al pueblo judío y guardada en custodia por un tiempo hasta que llegó el momento adecuado para que el Arca del Pacto fuera devuelta a su lugar en el santuario. Y David ordenó una celebración y pidió que el Arca del Pacto sea transferida a la ciudad. Y las personas se alinearon en las calles y bailaban y cantaban mientras se movilizaban y veían la procesión del trono de Dios delante de ellos. Y se nos dice que el Arca del Pacto fue trasladada al ser puesta en una carreta de bueyes. Y la Biblia nos dice que a medida que el carro se desplazaba por el camino, los coatitas caminaban junto a ella para protegerla, cuidándola. Uno de ellos se llamaba Usa. Y en medio de la procesión, de repente, uno de los bueyes tropezó. Y el carro comenzó a tambalearse y a inclinarse, y parecía como si este artefacto santo de Israel estaba por deslizarse de la carreta de bueyes y caer al barro y ser profanado. Por instinto y de forma involuntaria, Usa extendió su mano para sostener el arca y asegurarse de que este trono de Dios no cayera en el barro. ¿Qué sucedió? Los cielos se abrieron y una voz diciendo: ¡Gracias, Usa! No. Tan pronto como Usa tocó el arca santa de Dios, Dios le produjo la muerte. Ahora, Coat fue uno de los hijos de Leví, y la familia de Coat fue separada por Dios para una tarea específica. Su trabajo, toda su razón de ser, la vocación de sus vidas era cuidar de las cosas sagradas. Y fueron entrenados y disciplinados desde la niñez con todas las descripciones y detalles meticulosos de la ley de Dios acerca de cómo estos objetos sagrados y los recipientes debían ser custodiados. Y el único principio absoluto y no negociable que se le inculcó a cada coatita desde que era un niño fue este: nunca, 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 nunca toques el trono de Dios. Y Dios dijo: si lo tocas, morirás. En primer lugar, nos preguntamos por qué transportaron el arca en una carreta de bueyes. Tenía que ser transportada a pie. Había hoyos en el borde del arca a los que se insertaban varas para asegurarse de que ninguna mano humana tocara ese trono. Pero en vez de eso tenían prisa y la pusieron en la carreta de bueyes. Y así se fueron. Y Usa hizo lo impensable. Él tocó el trono de Dios. Pero nosotros decimos: espera un minuto. ¿Por qué lo hizo? Su motivo era puro. Estaba tratando de preservar el trono de Dios de caer en el barro. El presuntuoso pecado de Usa fue este, señoras y señores. Él supuso que sus manos estaban menos contaminadas que la tierra. No había nada en la tierra que profanara el trono de Dios. La tierra estaba allí en el suelo haciendo lo que Dios la había llamado a hacer. Ser tierra, convertirse en polvo cuando se secara y volverse barro al mezclarse con agua. Ella obedece las leyes de Dios día tras día, haciendo exactamente lo que se supone que el polvo debe hacer. No hay nada profano allí. Fue la mano del hombre de la que Dios dijo: no la quiero sobre este trono. En una palabra, Usa violó la ley de Dios y Dios lo mató. Pero aún así, ¿no parece esto una manifestación de un castigo
cruel e inusitado. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Pentateuco y vemos la lista de crímenes capitales que se especifican en Israel, hay más de 30 delitos para los que Dios ordenó la pena de muerte entre los judíos. He encontrado ayuda para lidiar con esto en los escritos de un teólogo muy importante que es muy controversial en la iglesia romana. Su nombre es Hans Küng. Y él señala lo siguiente, él dice, el verdadero misterio de la iniquidad, el real rompecabezas, no es que un Dios santo y justo deba ejercer justicia. ¿Qué hay de misterio en un creador santo que por su propia voluntad castigue a las criaturas desobedientes? Y dice, el verdadero misterio es por qué Dios de generación en generación en generación tolera criaturas rebeldes que cometen traición cósmica en contra de su autoridad. ¿Lo has pensado así? Y Küng continúa reflexionando y dice, recuerden que aunque hay 30 y tantos delitos capitales en el Antiguo Testamento, eso no representa una forma cruel e inusual de justicia en manos de Dios, sino que eso representa de por sí una reducción masiva en la cantidad de delitos capitales. Acuérdense de las reglas establecidas en la creación. Cuando Dios, el gobernante omnipotente de los cielos y de la tierra, sopló sobre el polvo aliento de vida y formó una criatura a su imagen, y Él le dio a esa criatura el estatus más alto en este planeta y la mayor bendición y regalo que en ningún momento estaba obligado a dar. El don de la vida estampado a su imagen en ese pedazo de barro y dándole vida. Él dice, el alma que pecare, esa morirá. Todo pecado fue visto en la creación como ofensa capital. Y no que este castigo sería la muerte en algún momento después que se haya cumplido 70 años, sino bajo los términos de la creación. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora sé que la gente lee eso y dicen que lo que el texto está diciendo es que el día en que la transgresión toma lugar, sufrimos la muerte espiritual. Eso no fue lo que Dios dijo. Eso podría ser verdad, que el hombre sufrió la muerte espiritual el día que transgredió la ley de Dios. Pero los términos de la creación fueron: el día que comas mueres biológicamente. Se acabó. Ahora, ¿hay alguien que pueda condenar a un creador santo, perfectamente justo, que por pura misericordia crea una criatura y le da todas esas bendiciones? ¿Hay algo malo en que Dios extinga a una criatura que tiene la audacia de desafiar la autoridad de Dios para gobernar su creación? ¿Se ha detenido a considerar lo que está involucrado en el más mínimo pecado? Aún con un pecadillo, amados, decimos que mi voluntad tiene un derecho más alto que los de Dios. Me aterra que en nuestra cultura la gente practique cosas como el aborto y diga que tiene el derecho moral para hacerlo. Si sé algo acerca de Dios, es que Dios nunca ha dado a nadie el derecho moral de hacer algo como eso. Y me estremezco al pensar en lo que pasará cuando una persona se presente ante Dios y diga: yo tenía el derecho de hacer eso. ¿Quién tiene ese derecho? Pero incluso un pecadito, sin contar algo abominable como el aborto, en el más mínimo pecado, al que llamamos pecadillo,
En ese pecado ya desafío la autoridad de Dios, insulto su majestad, reto la justicia de Dios. Pero estamos tan acostumbrados a hacer eso y a justificar con cuidado nuestra desobediencia, que nos ponemos tercos en nuestros corazones. Nuestras conciencias se han endurecido y creemos que no es nada serio desobedecer al Rey del universo. Yo lo llamo la traición cósmica. Pero Dios lo que hizo fue esto. Como lo dice el Dr. Kuhn, que en lugar de destruir la humanidad en el momento de este acto de sublevación y rebelión a la autoridad de Dios, Él se adelantó y extendió su misericordia. En lugar de la justicia, Él derramó su gracia. Y la historia del Antiguo Testamento, amados, es la historia de repetidos episodios de las manifestaciones de la paciencia llena de gracia de Dios y de un perdón misericordioso hacia un pueblo que desobedecía día tras día. Y Kuhn medita y dice: es verdad, no conozco los designios de Dios, no puedo leer la mente de la edad, pero él dijo: me pregunto si la razón por la que encontramos periódicamente en la Biblia estos ejercicios raudos y repentinos de la justicia, quizás sea que Dios ve necesario el interrumpir su patrón normal de clemencia, paciencia, gracia y misericordia para recordarnos de su justicia.